financiamiento de modalidad 40, lo bueno y lo malo, tanto los beneficios como los costos, no se va a ocultar nada. Entonces, qué bueno que se pudieron conectar. Su servidor, Alejandro Lara, dirijo la parte justamente de financiamiento en tu plan de retiro.mx. Soy integrante de este broker, de este despacho de planeación para el retiro y ingeniero, tengo una maestría en finanzas y quien les va a hablar el día de hoy. Importante, me gusta respetar su tiempo, me gusta a mí que se respete mi propio tiempo entregándoles información de valor. Entonces vamos a hacer un trato. Yo les prometo que si al final de la clase no salen diciéndome, ¿sabes qué, Alejandro? ¿Sabes qué, equipo de tu plan de retiro.mx? Hoy me entregaron información que no está allá afuera o que no es tan fácil encontrarla con toda transparencia. Eso es lo que yo prometo. A cambio, me gustaría que si ya estás aquí, es un tema importante, es tu pensión. Creo que a nadie, eso es obvio, a nadie le importa más tu pensión que a ti mismo. Entonces, vamos a tratar de participar, si se puede, estar atento a la clase. Tendremos por ahí algunas encuestas. Me gustaría entonces que nos ayudaras con todo eso. Y como respeto mucho tu tiempo, te voy a indicar para que lo sepas desde el inicio si esta clase es para ti o no es para ti. Esta clase es para ti si tienes hoy más de 1,300 semanas cotizadas y estás por pensionarte por la ley 73 del IMSS. Si buscas mejorar tu pensión y no tienes ahorrado al menos 300,000 pesos. ¿Por qué ponemos una meta de 300,000 pesos? Porque si tú tienes hoy cerca de estos 300,000 pesos, tú puedes pagar tu modalidad 40 mes a mes. No necesitas pedirle dinero a nadie. Te bastaría con que te hagan la planeación y si tienes las semanas suficientes, vas a alcanzar un muy buen monto de pensión. Pero si no tienes manera de conseguir este capital, pero tienes buenas semanas y deseas incrementar tu pensión, ya escuchaste de modalidad 40 y no tienes estos 300,000, entonces ahí sí no hay alternativa más que financiamiento. El hecho de mejorar tu pensión sí o sí requiere algún tipo de inversión. Creo que esto ya lo sabemos todos, ya hemos vivido bastante como para no saber que nadie regala dinero, que 30,000 pesos mensuales los cobra, según las estadísticas, depende de la que consultes, menos del 10% de la población en México. Modalidad 40, Ley 73, te permiten alcanzar pensiones cercanas a este monto. Yo creo que entonces se da por hecho de que debes hacer algo, de que esto no va a ser gratuito, de que debes hacer algún tipo de inversión. Nadie lo puede hacer más que tú. Tú, insisto, eres el que debería estar más enfocado, dándole la mayor importancia, informándote con tu propia pensión. Siempre les digo, el beneficio va a ser tuyo, pero también las consecuencias de hacer o no hacer serán completamente tuyos. Entonces, si no tienes alguna cantidad como esta clase sí es para ti. Si estás dispuesto a evaluar estrategias reales, legales y con resultados comprobados. Chequen esto, evaluar estrategias, porque estas estrategias tienen un costo en sin financiamiento. Nuevamente, creo que ya sabemos bastante de los créditos de financiamiento, como para saber que nadie regala dinero, que a menos de que sea un familiar muy querido, y eso a veces no tanto, nadie te presta dinero sin cobrarte intereses. Entonces, hay que evaluar si conviene o no. No en todos los casos conviene, de eso vamos a hablar hoy. Si quieres entender cómo usar tu Afore para financiar tu mejora de pensión sin descapitalizarte. A veces veo comentarios de, oigan, pero es que son los despachos de los que se quedan con la Afore. Pues es que no es que se queden con tu Afore, es que si ese es el dinero que tienes y que vas a recuperar cuando seas un pensionado o pensionada, es obvio que debes devolver ese dinero. Y qué mejor que usar tu Afore. Si tú quieres una alta pensión, no usar tu Afore y no pagar intereses, esta clase no es para ti. Si tú conoces algo como eso, déjalo en los comentarios, todos nos lanzamos. Estas son estrategias reales que tienen un costo, pero que también tienen un beneficio. Si te interesa conocer los costos, beneficios, riesgos y retornos del financiamiento de la modalidad 40 retroactiva, y importante, vamos a ver un montón de casos reales con números reales y ejemplos claros sin letras chiquitas con los que probablemente te vas a identificar. Entonces, esta clase no es para ti. Si crees que todas las estrategias fuera de la pensión mínima son engañosas, robos o ilegales. Si tú piensas algo como esto, yo no te voy a convencer de que
modalidad 40 funciona, de que es algo legal, a pesar de que es mi trabajo, no me voy a desgastar tratando de convencerte. Tú ya deberías de estar convencido de que modalidad 40 funciona en algunos casos, que tiene un costo, pero que el beneficio es una pensión mejorada de forma vitalicia con un aguinaldo también, adicional por cada año. Si esperas una solución sin riesgo, eso tampoco se puede. Si no te interesa recuperar tu inversión con una pensión mayor, es decir, inviertes, recuperas con cobrando una pensión mayor. Si tú lo que quieres es quedarte con tu Afore desde el inicio, insisto, no conozco alternativas de financiamiento para ti. Esta clase no sería la idea. Si ya estás pensionado, esto tampoco es para ti, o no cuentas con las semanas mínimas para modalidad 40. De una vez se los digo, si tienen menos de 800 semanas cotizadas, no aplican a modalidad 40, quizás esta clase no es para ustedes. Si tienen menos de 800 semanas y ya tienen 60 años o más, si van a alcanzar más de estas 800 semanas a lo largo de lo que les resta de vida laboral, esta clase sí podría ser para ustedes. Si buscas una promesa mágica sin fundamentos, números ni proyecciones claras. Somos muy crudos desde el inicio porque creo que así debe ser. No te deberían engañar, no te deberían de vender humo. Insisto, no a todos les funciona modalidad 40, por lo tanto, mucho menos el financiamiento. De eso se trata esta clase. Si no te interesa aprender cómo funciona realmente el financiamiento con convenio y más. Rápidamente, ¿quién es tu plan de retiro.mx? Y lo ponemos un poquito con números. Somos un despacho de planeación para el retiro. Nos dedicamos, aparte de planeación por ley 73, también planeación por ley 97. Tenemos también alternativas para invertir, también vendemos seguros, créditos incluso. A todo esto nos dedicamos. Pero hablando de la ley 73, uno de los hitos más importantes de tu plan de retiro.mx es que desde el año pasado tenemos un convenio que nos permite otorgar financiamiento con la característica, escuchen esta palabra, regulado. Esto es muy importante. Antes, siéntanse un poco afortunados, hasta hace 2 años no había ningún producto financiero regulado que participara en financiar modalidad 40. Ahora lo hay, lo que significa que hay organismos gubernamentales supervisando estas instituciones y créanme que eso les da a ustedes mucha claridad. Esto nos ha permitido entonces dedicarnos y enfocarnos específicamente en mejora de pensión. No atendemos temas que no sean de mejora de pensión por ley 73. No atendemos temas que de pensiones de invalidez, pensión mínima, ese tipo de cosas no lo atendemos. Estamos bien especializados, tenemos todas las soluciones para lograr mejoras de pensión, siempre que se cumplan las condiciones. Por eso tenemos las dos burbujitas al centro que me gusta presumir mucho, porque que un despacho les diga que el año pasado, 2024, la pensión más baja, es decir, el que cobró menos a través de este proceso salió con una pensión de 17,911. El que cobró más fue prácticamente un caso de una pensión topada, cobró 61,167. Este año creo que no vamos a alcanzar una pensión tan alta, pero por ahí ya hay una de poco más de 50,000 pesos. Entonces, a esto nos dedicamos. Y nos encuentran básicamente en todas las redes sociales. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Ahora sí, vamos a comenzar esta clase y aquí me interesa mucho su participación porque nos puede dar una idea de cuál es su perfil, qué es lo que en este momento preferirían si hoy llega alguien y les dice, tienes ya 60 años, te voy a dar recibir por única vez 500,000 pesos a los 60 años, única vez, insisto, te dan este $500,000 y a partir de ahí te dicen, chao, chao, haz lo que quieras con ese $500,000, pero es con lo que vas a vivir a partir de aquí y para todo tu retiro. Opción número 2, te van a dar una pensión vitalicia de 30,000 pesos mensuales. Cada año te la van a estar actualizando con la inflación, es decir, cada año vas a ir cobrando un poco más y además te van a dar un aguinaldo equivalente a una mensualidad de pensión. Si les dieran a elegir ustedes qué prefieren. Tenemos por ahí alguna encuesta en donde algunos ya me están ayudando a participar. Se vale, ¿eh? No hay respuesta correcta. Por supuesto, sí, me dicen mucho cuál es su perfil.
Si ustedes me dicen, para mí la que es la opción mejor es este de acá, recibir 500,000 pesos por única vez, yo a partir de ahí veré qué hago, creo que con un negocio o algo parecido le puedo sacar más. Si esta es tu opción, yo una vez te digo, pues quizás tú no deberías de buscar financiamiento. Tú cobra la pensión que te corresponde por ley, que en el 90% de los casos es pensión mínima, y a partir de aquí, esto de acá representa más o menos lo que tienen en promedio, y ni siquiera es el promedio, pero representa lo que vas a recuperar vía Afore. El promedio de lo que, perdón, recuperan los pensionados de esta ley anda en cerca de 300,000 pesos. Nosotros quisimos elevarlo un poquito más, 500,000 pesos, pero la realidad es que el promedio está cerca de los 300,000. Opción 2, es lo que me dice que esta clase sí podría ser para ustedes y afortunadamente, bueno, no afortunadamente, más bien están en el lugar correcto, porque el 100% de ustedes me dijo, y yo estoy de acuerdo con ustedes, por eso me dedico a esto, porque más allá de que sea un tema que me guste, eh, creo que no hace falta, ¿no? Ni siquiera ser tan, tener tanta formación en los números, saber tanto de finanzas para intuir que esta segunda opción a un mediano y largo plazo termina siendo mejor. Pero, ¿qué debemos hacer, perdón, para alcanzar una pensión de 30,000 pesos mensuales? Hacer algún tipo de inversión, y esa inversión es modalidad 40. Y si no tienes los recursos, muchas veces hay que usar parte del Afore que vas a cobrar, es decir, cambiar la Afore por una pensión de 30,000 pesos mensuales. Por eso hacemos esta pregunta, porque si tú me decías, yo creo que esta opción es para ti, realmente no vas a encontrar interesante esta clase, no es tu tema, cobra la pensión que te corresponde por ley. El 100% de ustedes me dijo esta opción, ya saben, de una vez se los digo, que necesitan hacer algún tipo de inversión. ¿Y cuál es el dinero que tienen en este momento? Tienen lo que van a recuperar de su Afore. De esto vamos a hablar. ¿Y por qué termina siendo mejor opción a corto, mediano y largo plazo, la segunda alternativa? Porque si hacemos una sencilla multiplicación, 30,000 pesos mensuales, perdón, por 12 meses que tiene un año, el primer año ya cobraste 360,000 pesos. El segundo año ya cobraste más de este 500,000 pesos que eligió la persona número uno sin trabajar ya, una inversión totalmente pasiva, que estés en el lugar donde estés, haciendo lo que estés haciendo, vas a estar recibiendo sin, insisto, lo más importante, sin ya trabajar, al menos no por obligación. Entonces, primer año cobraste 360,000 pesos, segundo año ya cobraste más del 500,000 pesos, año número 5 ya llevas 2 millones de pesos cobrados, año 10 llevas 4.4 millones de pesos cobrados, y así sucesivamente. Año 15, más de 7.4 millones de pesos. Esto representan años. Si comenzaste a los 60 años, a los 75 años, ya llevas esta cantidad cobrada. Y nuevamente, aquí siempre salen muchísimos comentarios. Me garantizas la vida, no sé si voy a vivir, etcétera. Todos vivimos con esa incertidumbre. Eso aplica independientemente de la edad que tengas. Pero entonces, ¿en qué debemos basarnos? En estadísticas, porque las estadísticas es lo único que tenemos y esperanza, ¿no? A veces optimismo, el optimismo de que, al menos yo creo que para cómo va la tecnología, medicina, por lo que estoy haciendo yo por mi salud, creo que podría alcanzar 100 años de vida o más. No lo sé, al final yo no tengo la palabra, pero estoy haciendo mi parte, mi trabajo. Lo mismo con este, si tú eres así de optimista, ¿sabes qué? Yo me voy a cuidar, yo quiero vivir, me gusta vivir, pero quiero hacerlo con dinero, pues esto podría ser para ti. En cambio, si tu pensamiento es más, me garantizas la vida, mejor desde los 60 años, poquito pero seguro. Nuevamente, esta clase, no es para y somos bien tajantes con esto porque, insisto, todos vivimos con esta incertidumbre, pero a la larga, si logras cobrar estos flujos de pensión, que yo creo que podría ser así, porque así lo dicen las estadísticas, esperanza de vida actual, más de 78 años para las mujeres, promedio 75 años para la población en México. Esto de acá, con pensión de 30,000 pesos a esa edad,
ya estás cobrando 7.4 millones de pesos por una inversión cercana a los 300,000 pesos. De eso se trata esta clase. Entonces, ¿por qué es necesario el financiamiento de modalidad 40? Porque ya más o menos visualizamos el potencial de esta inversión. ¿Cuál es la enorme barrera de entrada? Sin duda, es el costo. El costo de modalidad 40 se irá incrementando con el pasar de los años. Aquí un poco de mala noticia. Si tú eres joven, ejemplo, 47 años, te va a tocar pagar una modalidad 40 mucho más cara que la que va a pagar hoy alguien que tiene 60 años y que ya está o ejecutando o va a ejecutar pronto su proyecto. Justamente aquí lo tenemos. No nos fuimos tú puedes pagar modalidad 40 un año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta 250 semanas, que son 4 años y 10 meses. Más de eso, con el objetivo de incrementar tu pensión, ya no deberías hacerlo. Nada más que si quieres pagar los 5 años, sí vas a alcanzar una pensión topada como la que vimos al inicio, como 65,000 pesos a los 60 años y de ahí hacia arriba hasta cerca de 80,000 pesos a los 65 años. Estas pensiones son reales, pero requieren inversiones que ya comienzan a ser arriba del millón de pesos. Pero en la mayoría de los casos, con más de 1,300 semanas cotizadas y 2 años de modalidad 40, logras el objetivo de esta clase, una pensión, de hecho lo vemos aquí, en rangos bajos de poco más de 20,000 pesos, en rangos altos de poco más de 30,000 pesos. Promedio, estos 30,000 pesos que estamos tratando de alcanzar a partir de los 60 años. Entonces, voy a hacer el ejemplo con Ismael, que tiene 53 años, pero cada uno de ustedes lo puede hacer en su casa. Y tomo a Ismael porque él colocó su edad. Si Ismael que tiene 53 años, e insisto, esto no es una recomendación de inversión, al final la planeación debe ser personalizada porque yo no sé ni qué monto de pensión pretendes alcanzar, ni a qué edad, ni tus circunstancias en este momento, pero esto sí es una muy buena generalidad. Ismael, que tiene 53 años, si tuvieras, Ismael, de hecho, coméntame, tienes más de 1,300 semanas, pero si tuvieras más de 1,300 semanas cotizadas y quieres pensionarte a los 60 años, con 2 años de modalidad 40, tendrías que iniciar tu modalidad 40 en 2030. En este momento eres muy joven, tendrías que hacerlo hasta 2030. Tu mensualidad de modalidad 40 ya será mayor a los 20,000 pesos mensuales para el salario topado, que es el que nos permite alcanzar estos montos de pensión. Tus 2 años de modalidad 40, Ismael, te van a costar casi medio millón de pesos. Entonces, sigan esta misma lógica ustedes con su edad. De este lado tenemos su edad, de este lado tenemos el costo por 2 años de modalidad 40, que en este momento, para los que van a ejecutar o ya están ejecutando su proyecto de pensión, comienza en los 300,000 pesos, perdón, esto de acá, pero que se va incrementando con el pasar del tiempo, hasta alcanzar más del medio millón de pesos. Insisto, estamos hablando únicamente de 2 años de modalidad 40 y no significa que ustedes deban cotizar 2 años de modalidad 40. Esto se debe personalizar, pero noten cuál podría ser la recompensa de Ismael. Dependiendo de su número de semanas, una pensión que va en rangos bajos desde los 25,000 pesos hasta, si tienes más de 2,000 semanas, Ismael, poco más de 40,000 pesos mensuales. Lo mismo entonces deberían de hacer con ustedes. Armando, rápidamente, 57 años, tú estás acá, pues ya tendrías que iniciar. Si quieres hacer un plan como este, tu modalidad 40 el siguiente año, tendrás que pagar 13,000 pesos mensuales en promedio el primer año, el segundo año prácticamente 14,000 pesos. Tus 2 años de modalidad 40 te van a costar 330,000 pesos. Pero Armando, puedes alcanzar una pensión que te puede ir, perdón, desde los 21,000 pesos hasta los 33,696, dependiendo del número de semanas que tengas. ¿Por qué entonces buscamos financiamiento? Porque ya hablamos de que esta es la enorme barrera de entrada, su costo. Si ustedes hoy no tienen esta cantidad, por eso hablamos de financiamiento, para no perder la oportunidad de cobrar pensiones de este tipo, de más de 20,000. Por eso buscamos financiamiento de modalidad 40. Entonces, ¿qué tipo de modalidad 40 es la que se puede financiar? Porque no sé si sabían que hay 2 formas de pagar la modalidad 40, una que llamamos pago mes a mes o pago recurrente,
y otra que llamamos pago en una sola exhibición o pago retroactivo. La única que se puede financiar de estas dos es la modalidad 40 retroactiva. Entonces, lo primero es que sepan por qué solo se puede financiar el esquema retroactivo. Se puede financiar porque es un pago único, es decir, pagas en una sola exhibición, se suman de golpe todas las semanas y por lo tanto se incrementa de golpe tu salario y te permite iniciar inmediatamente trámite de pensión. El pago mes a mes no sucede así. No creo que nadie te preste durante 2 años estos 12,000, 13,000 o 14,000 pesos mensuales sin interrupción para que además del tiempo que van a durar los trámites, ponle otros 6 meses, 2 años, 6 meses sin que la persona que te está prestando el dinero cobre y acumulándose intereses, esto te saldría carísimo, a pesar, y por supuesto no creo que nadie preste de esta forma. No hemos encontrado, esta es la razón. Se financia únicamente el esquema retroactivo, lo cual requiere más planeación que el pago mes a mes. No sé cuántos de ustedes ya han tomado nuestro taller, Los 7 pasos para mejorar tu pensión. En ese taller hablamos con más amplitud del pago retroactivo de la modalidad 40. En este momento vamos a hablar muy rápidamente de cómo se vería esa planeación. Debes planear una fecha de baja, porque importante, modalidad 40 no es compatible con que tengas un empleo cotizando al IMSS. Yo no hice las reglas, así es tal cual. Si no puedes o no quieres renunciar a tu empleo cotizando al IMSS, no podrás ingresar a modalidad 40, no habrá este tipo de pensiones, son unas por otras. Por esto les digo, esto requiere mucha planeación. Entonces, en el esquema retroactivo, se debe planear la fecha de baja. Luego se debe planear cuánto tiempo quieres permanecer sin cotizar, que es el mismo tiempo que se pagará en retroactivo. En el ejemplo de los 2 años, planeas una fecha de baja, dejas de esperar 2 años, este sería el primer año, 2 años sin cotizar y 2 años después, es decir, ya teniendo mínimo, de acá es ya teniendo mínimo 60 años, aquí es donde sí te entregan el dinero para pagar de golpe los 2 años que no has cotizado. Básicamente así funciona la modalidad 40 retroactiva, es el único esquema que se puede financiar. ¿Cuáles son los requisitos para acceder al financiamiento de la modalidad 40 retroactiva? Me gustaría que los revisemos juntos y que me vayan diciendo quién sí cumple y quién no cumple los requisitos. Importante, se deben cumplir todos. No, no vale que cumplo todos menos la edad, porque tengo 58 años. Es que entonces no cumples todos los requisitos. Se deben cumplir todos si quieres acceder a un financiamiento. No hay excepciones. Lo único con lo que se podría analizar es si tienes menos de 1,300 semanas, pero por generalidad conviene financiar cuando tienes más de 1,300 semanas. Entonces, punto número uno, no deberías de estar pensionado. Esto si quieres, velo haciendo en tu casa, ve levantando cada uno de los dedos si cumples o no con los requisitos. Al final, si tienes 5 dedos levantados, me escribes en los comentarios yo, porque eso significa que tú sí cumples todos los requisitos. Entonces, primer dedo, no estar pensionado. Si no estás pensionado, ahí va el primero. Segundo, pertenecer a la ley 73. Si perteneces a la ley 73, ahí tienes el segundo. Tercero, tener ya al menos 60 años. Debes tener 60 años cumplidos o más en este momento. Si los tienes, ahí tienes el tercero. Cuarto, 1,300 semanas cotizadas como mínimo, más de 1,300 semanas. Si tienes menos, por ahí de 1,200, 1,100, se podría analizar, pero la generalidad es que tengas más de 1,300 semanas cotizadas. Si las tienes, tienes el cuarto dedo. Quinto dedo, si en este momento tienes entre 1 y 5 años sin cotizar. Eso sería tener el quinto dedo. Si sigues vigente, no tienes el quinto. Si no tienes 60 años, no tienes el tercero. Si tienes los 5, es decir, cumples todos los requisitos, comenta en los comentarios yo y te vamos a regalar en esta clase una cotización gratuita de financiamiento. Lo mismo que vas a ver en la clase, te lo vamos a regalar. Entonces, si alguien comenta yo, Sara les va a hacer favor de enviarles una liga para que les podamos elaborar esta cotización. Por supuesto, si te interesa. Alfredo es el primero que nos dice yo.
Esto se va a terminar validando, Alfredo, con tu constancia de semanas, pero te vamos a mandar la liga. Enrique nos dice 1,267 cotizaciones, 58 años, 9 meses, baja en febrero de 2024. Enrique, tú no los cumples. Tienes uno, dos dedos que no cumples, pero eventualmente los cumplirás en 1 año y 3 meses, tendrás 60 años y ya tendrás todos los dedos. Por ahí tienes menos semanas de las que pedimos, pero Enrique, tu caso sí se podría analizar. Entonces, para los que dijeron yo, que fueron Alfredo, Jesús, Juan, María, ustedes ya cumplen con todos los requisitos. Si quisieran, ya se podrían entonces comenzar con su proceso de pensión a través de un financiamiento. Para quienes todavía no los cumplen, que entonces somos la enorme mayoría, hay que hacer la planeación correspondiente. ¿Deseas planear tu financiamiento? En tu plan de retiro.mx tenemos un servicio que llamamos estudio de viabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, Alfredo, Jesús, Juan y María, que cumplen todos los requisitos, están del lado izquierdo de este diagrama. Están aquí. Son personas que ya cumplen con todos los requisitos. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Hacerles una cotización gratuita de financiamiento y si les agrada la propuesta, se ejecuta el financiamiento para que logren su mejora de pensión. Este sería el diagrama de alguien que ya cumple todos los requisitos. La mayoría de los que están en esta clase entonces están del lado derecho. No cumplen con la edad o al menos 1 año sin cotizar. Estos son generalmente los 2 dedos que no cumplen. Todavía no tengo los 60 años, como en el caso de quien por ahí me dijo que ¿quién Enrique se llama. con el caso de Enrique, están acá, ¿no? No cumples la edad o todavía sigues vigente. Tienes ya el resto de cosas, pero sigues trabajando. Necesitas a alguien que te diga cuándo darte de baja, por cuánto tiempo, qué pensión alcanzarías y cuánto te costaría ese financiamiento. Entonces tú estás del lado derecho. Se debe hacer un estudio de viabilidad. ¿Qué pretende este estudio de viabilidad? Darte todas esas respuestas. ¿Cuándo darte de baja? ¿Cuánto tiempo debes esperar? ¿Cuánto te va a costar el financiamiento? ¿Qué monto de pensión podrás alcanzar? Al seguir el estudio de viabilidad, eventualmente pasarás a este lado, cumples todos los requisitos y se continúa con el proceso normal. Entonces, la clase, a partir de aquí vamos a hablar de cómo se hace esa planeación. Les adelantamos, este estudio de viabilidad, si alguien lo desearía adquirir, cuesta 2,999, lo mismo que un proyecto de pensión, pero quédense al final de la clase, vamos a tener una pequeña sorpresa. Entonces, hablemos ahora sí de este financiamiento. Primera pregunta común, ¿quién financia la modalidad 40? Y aquí me gustaría que, no sé si lo conocían, pero les voy a presentar un convenio que tiene el IMSS con algunas instituciones financieras reguladas. ¿A qué nos referimos con una institución regulada? Una institución básicamente que tiene una licencia para operar o como banco o como SOFOM o como SOFIPO, una institución financiera que está bajo la regulación de los dos órganos máximos reguladores, Secretaría de Hacienda, que regula a través de sus comisiones, en este caso Comisión Nacional Bancaria de Valores, y Banco de México. Básicamente, cuando ustedes van con, no sé, BBVA, Banorte, Banamex, Azteca, HSBC, este tipo de bancos, son bancos que tienen una licencia, regulados y que por lo tanto están bajo una supervisión. Entonces, el IMSS tiene un convenio con algunas instituciones reguladas, pero para otorgar créditos para pensionados. Ustedes no son un pensionado y la modalidad 40 la deben aplicar antes de que sean un pensionado. No se vale aplicar modalidad 40 cuando ya eres un pensionado porque no te va a servir de nada. Se debe aplicar antes. Entonces, ustedes pueden revisar en su casa este convenio, la información es pública. En este momento me parece que son 31 instituciones que se apegan a este convenio. La mayoría, o al menos yo creo que van a conocer a una, dos, en algunos casos muchas de estas instituciones. Entonces, primer punto, existe un convenio, pero para créditos para pensionados, porque luego no quiero que me digan, como una persona que hace poquito me dijo, tú me dijiste que estas instituciones financiaban, perdón,
Y yo fui a preguntar a Profuturo, GNP, y me dijeron que no, que estaba loco quien te había dicho eso, que no se financia la modalidad 40. Y pues no, es que no les mentí, no financian estas instituciones modalidad 40, otorgan créditos para pensionados. Pero entonces, ¿por qué las mencionamos? Por esta razón. ¿Qué sí existe? Existe un convenio para préstamos para pensionados. Existen los préstamos entre particulares. Generalmente, o así se hacía antes, era un despacho o una institución o un fondeador, una persona física, ¿no? Incluso podría ser Alejandro, si yo tuviera muchísimo dinero, prestándoles dinero a cada uno de ustedes para financiar su modalidad 40. Existe entonces un convenio, existe créditos entre particulares, estos no están regulados, es el ejemplo de Alejandro es muy bueno. Yo no soy una institución, por eso no me pueden regular. No significa que esto esté mal, simplemente no soy una institución regulada. Y no existe como tal un préstamo diseñado para financiar la modalidad 40. ¿Qué sí existe o por qué les platico esto? Porque lo que hacemos en tu plan de retiro es, a ver, sabemos que hay un convenio para créditos para pensionados. Está esto de acá. Esto sí existe, ya lo vimos. ¿Por qué no le decimos a algunas de estas instituciones? Tengo un cliente que cumple todos los requisitos, que puede mejorar su pensión con modalidad 40, que como el proceso es claro, yo sé cuál será el monto de su pensión, nada más que debe hacer una etapa de mejora de pensión, que básicamente es inscribirse a modalidad 40, pagar las líneas, darse de baja, iniciar su trámite de pensión para que sea un pensionado. Entonces el punto es, ¿por qué no le decimos a estas instituciones, préstales dinero un poquito antes para que paguen su modalidad 40? Hacemos este proceso de mejora de pensión y como tú ya tienes un convenio, esa es tu garantía para que sepas que te van a pagar. Ya pensionados, sí les puedes colocar un crédito para que te devuelvan lo que inicialmente les prestaste. Así se logra entonces un financiamiento de la modalidad 40 regulado. Ventajas: no se revisa buró de crédito, porque el convenio no revisa buró de crédito, no se requiere aval, no se comprueban ingresos y de hecho ustedes no tienen manera de comprobar ingresos porque modalidad 40, recuerden, no es compatible con tener un trabajo en la formalidad, entonces no tienen forma de comprobar ingresos. El dinero no se deposita en tu cuenta, muy importante, se deposita directamente en tus líneas de modalidad 40. Esta es la única condición que ponen estas instituciones, que vaya por sus líneas de modalidad 40, me las das a mí y con su crédito yo pago directamente las líneas. Y todo esto se hace antes de pensionarse. ¿Dónde entra tu plan de retiro.mx? En conseguir este financiamiento y en decirle a la institución, yo me voy a encargar de que esa persona realice su trámite, su proceso de mejora de pensión. Cuando sea un pensionado, ahora sí entonces devuelves el dinero. Así funciona un financiamiento regulado de la modalidad 40. Ventajas: tiene una tasa de interés promedio del proceso de 2.5% mensual. Somos tan abiertos con todo esto, tan abiertos con el proceso, porque me gusta incluso decirles, si alguien conoce hoy una institución eh, o un prestamista que cobre una tasa de interés más baja que esta, coméntenla en los comentarios. Yo sé que no la hay, a esto nos dedicamos y no estamos casados con una sola institución. Sabemos que esta es la tasa promedio y que no hay alternativas más baratas, porque los préstamos entre particulares sí suelen tener, de hecho sí tienen tasas de interés considerablemente más altas. Por esta razón, una institución regulada, hablando del proceso de tu plan de retiro.mx, no me pregunten por procesos de otros despachos que no los conozco, no me puedo hacer responsable porque yo no los dirijo. Yo dirijo financiamiento en tu plan de retiro.mx. Este es el proceso que seguimos. Una institución regulada, por esta razón, siempre es nuestra primera opción, pero no te van a prestar todo el dinero para que pagues tu modalidad 40. ¿Cuánto te pueden prestar? Depende directamente del monto de tu pensión mejorada.
Y esto es muy sencillo. Yo les preguntaría, si tuviéramos a 2 personas, ¿no? Una gana 20,000 pesos mensuales, 3 personas, una gana 10,000 pesos mensuales, una 20,000 y otra 40,000. Si ustedes fueran un banco, ¿a quién le prestan más dinero? ¿Al que gana 10, al que gana 20 o al que gana 40? Yo creo que la lógica nos dice, al de 10 préstale menos porque te puede pagar menos, al de 20 préstale más que al de 10, pero no tanto como al de 40, al de 40 préstale más porque ese te puede pagar más. Así exactamente se mide la capacidad de crédito con estas instituciones. A mayor monto de pensión mejorada, mayor será la cantidad que te pueden financiar. Si el monto de pensión que estamos buscando es de 30,000 pesos mensuales, que esto fuera el monto de tu pensión mejorada, te pueden prestar alrededor de 180,000 pesos. Nota que no son suficientes para el pago de modalidad 40, el pago que vimos anteriormente, que comenzaba como en 300,000 pesos actualmente y que en algunos casos se nos va hasta cerca de 600,000 pesos. Entonces, este es el gran pero. Una institución financiera regulada tiene una tasa de interés baja, pero no te puede prestar, en la enorme mayoría de los casos, la totalidad del dinero para pagar tu modalidad 40 retroactiva. En la mayoría de los casos, el fondo bancario no cubre el 100% del pago retroactivo. Esto se vería de esta forma. Esto es lo que nos van a costar los 2 años de modalidad 40 retroactiva. Nuevamente, vamos a tomar a Daisy de 57 años. Daisy de 57 años, sus 2 años de modalidad 40 retroactiva le podrían costar 403,000 pesos. Estos son números promedio, insisto, no son tus números, Daisy, son datos promedio. Esto en la realidad se tiene que ajustar, se tiene que personalizar. Entonces, si tu modalidad 40, Daisy va a costar 403,000 pesos, sabemos que un banco te puede prestar cerca de 203,000. Aún así te van a hacer falta 247,000 pesos si quieres pagar el 100% de tu modalidad 40 retroactiva. De alguna manera ya tienes los 200,000 del banco porque recuerda que no se revisa buro de crédito, no hay aval, no se pide garantía, no revisan tu Afore, pero te hacen falta 247,000 pesos que en este momento no tienes, Daisy, y que son necesarios, insisto, si quieres lograr pagar este retroactivo para alcanzar esa pensión de 30,000 pesos mensuales. ¿De dónde van a salir esos 247,000 pesos adicionales? Hay dos opciones. La opción uno es la más barata. Recuerden, primera aportación siempre es nuestro fondeo bancario. La segunda parte que lo llamamos segundo fondeo, puede salir de dos fuentes. Una, que Daisy tuviera ahorrados o consiguiera 247,000 pesos. En este caso, ustedes como clientes aportan la parte restante necesaria para cubrir el 100% del pago retroactivo. ¿Cuál sería la ventaja de hacerlo así? Que esto sería lo más barato, porque del 100% de la modalidad 40, solo pidieron financiamiento como por el 45%. Es decir, esto sí causa intereses, el otro 55% que ustedes pusieron no causa intereses, porque es su dinero, sus ahorros. Ustedes no se cobran intereses por ese dinero. Entonces, ventaja es lo más barato. Pero si quisiéramos poner una desventaja, es que hay que hacer una inversión que ya no es tan grande como pagar el 100% de la modalidad 40, pero sí requiere una inversión. Les dije al inicio, esto no es sencillo. No todo mundo gana 30,000 pesos mensuales. Hay que hacer siempre algún tipo de inversión. Si pueden lograrlo, el premio es esa pensión que menos del 10% de la población en México gana. Ya no hablando de pensionados. Un profesionista, incluso alguien con maestría, hoy en la mayoría de los casos no gana 30,000 pesos mensuales. Ustedes, a través de ese proceso, podrían hacerlo. ¿Cuál es la segunda opción? En que Daisy no tuviera dinero, que nos dice: "¿Saben qué? Tu plan de retiro, pues ya sé que está lo del banco, pero yo no tengo nada de dinero. ¿Cuál es mi opción?". Pues tu opción es la número 2. Solicitamos el fondeo bancario y requerimos de un segundo prestamista, que como ya no puede ser una institución financiera regulada, porque esa ya, absorbió su capacidad de crédito, tiene que ser un prestamista particular. Y hablamos de que los prestamistas particulares, por ejemplo, podría ser yo,
no estoy regulado, yo no presto, pero sí tenemos convenios con prestamistas particulares y la tasa de interés que cobran es considerablemente mayor, pero les pueden hacer un segundo préstamo, nuevamente sin revisar buró, sin revisar que se garantiza con el saldo en la Afore. Es decir, Daisy, si no quiere aportar dinero, tendría que cambiar parte de lo que recuperará en su Afore por un fondeo que ahora sí, juntando fondeo bancario, juntando segundo fondeo, se logre el 100% del pago retroactivo. La ventaja sería que no se requiere inversión inicial, pero esto de acá me genera intereses y esto de acá me genera intereses. Son las dos opciones. Y si ustedes me dicen, ¿hay alguna opción donde me presten y no me quiten la Afore? Que realmente no es quitar, es que te están prestando y naturalmente debes devolver ese préstamo. Eso no existe, ¿eh? O si alguien lo conoce, díganos y todos nos lanzamos para esa opción, pero nadie te va a prestar sin algo que garantice que puedes devolverle ese dinero. Entonces, estas son las dos opciones. Podría hacerse incluso una tercera, es decir, por ejemplo, que el 45% sea fondeo bancario. Daisy nos dice, ¿sabes qué? No conseguí 247,000, pero conseguí 100,000, que es más o menos como el 3, 6, 10, 20, que es como el 20%. Y así ya solo pide un fondeo restante por el 35% restante. Entonces, banco, Daisy, segundo prestamista. Se podrían hacer hasta entonces 3 diferentes participaciones. Todo esto se puede, todo esto es lo que se debe evaluar. Entonces, estas terminan siendo las dos opciones. Si quieren recurrir a un segundo préstamo con garantía Afore, tienen que saber primero que no van a recuperar todas las cuentas que ven en su Afore, en su estado de cuenta, porque algunas cuentas, en específico cesantía en edad avanzada y vejez y cuota social, se utilizan para pagarles su pensión. Esto de acá se va utilizando para pagar su pensión. Cuando se acaba, es ya gobierno federal quien comienza a hacerles ese pago a través del IMSS. Únicamente van a recuperar SAR 92, Retiro 97, si aplica en su caso ahorro voluntario, y si no lo utilizaron, Infonavit 92 e Infonavit 97. Solo recuperan estas cuentas de aquí. Por eso es importante entonces Afore. Y por eso no es lo mismo que le podrán prestar a Daisy, que a Heriberto, que a Yolanda, que a Víctor, que a Alfonso, porque cada uno de ustedes tendrá un diferente monto en su Afore. La regla es que les van a poder prestar cerca del 63% de lo que tienen en estas subcuentas. Ejemplo de alguien que tenía 343,000 pesos en Afore. Le pueden prestar máximo 223,000. Daisy necesitaba 247,000. Si no tuvieras esta cantidad de Daisy, llegamos a la conclusión de que no se te puede financiar el 100%. Ahí sí tendrías que hacer una pequeña aportación adicional. Si tienes más de esta cantidad, probablemente tú serás un caso de 100%, perdón, tu caso sí se podrá financiar al 100%. Pero ahora, ¿qué pasa si tú tienes pocas semanas, tienes salarios bajos, por lo tanto tienes poco saldo en tu Afore? Como en este caso, 110,000 pesos. Te pueden prestar máximo 71,000, menos fondeo bancario también. Por eso, cuando tienen pocas semanas y además bajos salarios, el financiamiento no termina siendo una buena opción, porque no alcanzan montos tan altos. Ustedes tienen que poner una cantidad grande. Por eso ponemos como regla que si tú tienes más de 1,300 semanas cotizadas, tendrás un saldo considerable en Afore, se podrá incrementar, perdón, considerablemente tu pensión a través de modalidad 40, se puede y te conviene financiar. Por eso el financiamiento no aplica para todos. Cada caso se debe analizar. ¿Por qué no aplica para todos? Esto sale de nuestro taller Los 7 pasos para mejorar tu pensión. Si no lo han tomado, en los grupos de WhatsApp anunciamos cuando tenemos ese otro taller gratuito. Básicamente son 3 factores los que determinan el monto de pensión que van a obtener. El primero es la edad. Si te quieres pensionar a los 60 años, lo puedes hacer, pero te van a entregar el 75% de la cuantía de pensión por vejez, es decir, el 100% de la pensión
únicamente se te entrega a partir de los 65 años. Recomendación o lo que hacemos para la mayoría de nuestros clientes, si pensionense cerca de los 60 años, cobran la mayoría de flujos de pensión, pero si solo les van a entregar el 75% y quieren 30,000 pesos de pensión mejorada, realmente la pensión total debe ser mayor para que al multiplicarla por 0,75 les queden, perdón, esos 30,000. Luego, segundo punto, las semanas. Les dije, no les vamos a mentir, las semanas es lo más relevante para el proceso de mejora de pensión. La regla es bien sencilla: a mayor número de semanas, te corresponde un mayor monto de pensión. Es tan sencillo que, aunque no es una certeza al 100%, sí es una muy buena generalidad que yo les diga que si tienen menos de 900 semanas cotizadas, independientemente del salario que tengan y ya tienen 60 años, les toca pensión mínima. Así tengas un salario altísimo, si tienes pocas semanas, a los 60 años te toca pensión mínima. Es a partir de las 900 semanas donde comienza a haber incrementos al monto de la pensión. Y por supuesto, 1,300 semanas, que comienza acá, donde dice incrementos moderados al monto de la pensión, es cuando ya, ahora sí, el otro factor, haber incrementado mi promedio salarial, hace que sí alcance un mayor monto de pensión. Noten cómo con vamos a tomar el ejemplo de alguien que ya con 2 años de modalidad 40, que esto sucede más o menos cuando tienen salarios bajos y aplican 2 años de modalidad 40, alcanzan salarios cercanos a los 1,300 pesos diarios. Quiere decir, te correspondería máximo una pensión de 43,891 pesos. Y vamos a pensar que alguien tiene 1,600, esa misma persona tiene 1,600 semanas, le va a tocar como el 80% de esta cantidad, y si se va a los 60 años, le toca el 75% de esa cantidad, le tocan 26,334 pesos. Por eso las pensiones son bajas, por eso se debe planear todo esto, pero por esto es posible alcanzar montos entre los que vimos los rangos 22,000 hasta 50,000 pesos mensuales, pero en promedio 30,000. Pero por esta sencilla razón es que pedimos un alto número de semanas. Por esta razón es que con pocas semanas no te conviene modalidad 40, y por esa razón es que con 2 años de modalidad 40 se incrementa el salario promedio y llegamos a montos como lo que estamos buscando. Esta terminaría siendo la generalidad para que por ahí no se me desanimen los que tienen pocas semanas, pero también yo creo que más que mentirte, eh, lo justo es que te aterricen, que te digan, pero por supuesto con fundamento, por qué en algunos casos sí se puede mejorar la pensión, porque en algunos otros de plano no se puede. Si tú tuvieras menos de 800 semanas, esto hablando de una persona que ya tiene o está cerca de los 60 años. Si tú tuvieras menos de 800 semanas, la realidad es que cobra la pensión mínima lo antes posible. Si tienes entre 800 a 1,000, tu opción es modalidad 40, pero con tus propios ahorros. Rara vez te conviene financiamiento. Sí te puede convenir modalidad 40, pero con tus propios ahorros. Y ahí tenemos un servicio, perdón, que se llama proyecto de pensión, en donde diseñamos varios escenarios de modalidad 40. Si ya tienes más de 1,000 semanas, tienes que hacer o modalidad 40 con tus ahorros, y se puede analizar el financiamiento, pero nota cómo dice se puede analizar, porque no te estoy asegurando que tu caso se pueda financiar al 100%. Se puede analizar y ese análisis nos dirá si se puede financiar al 100% o no. Creo que para este punto ya entendieron por qué no te puedo dar perdón, respuesta en concreto, porque son varios los factores que intervienen, pero la generalidad es que con más de 1,300 semanas cotizadas, opción uno, la mejor. Si tienes el dinero, paga tu modalidad 40 con tus ahorros, pero si no los tienes, tú sí ya eres un candidato para financiamiento. Directamente, sí puedes optar por financiamiento. Estas terminan siendo todas las opciones. Y solo nuevamente si cumples todos los requisitos, esto ya lo habíamos hecho, pero creo que ahora sí ya entienden por qué si cumples todos los requisitos y ya te quieres pensionar inmediatamente. Estos son los requisitos nuevamente: no estar pensionado, pertenecer a la ley 73,
tener al menos 60 años, 1,300 semanas cotizadas y tener entre 1 y 5 años sin cotizar. Nuevamente, si alguien no lo había entendido bien, va levantando los dedos en casa, si cumple todos los requisitos, nos comenta yo y Sara les manda una liga para que elaboremos esta cotización gratuita. Ahora ya saben que para elaborar la cotización gratuita requerimos el reporte de semanas cotizadas porque ahí vemos fecha de baja, edad, número de semanas y requerimos estado cuatrimestral del Afore porque solo así sabemos cuánto pueden alcanzar de segundo fondeo. Al evaluar esas dos cosas es cuando ya podemos hacerles una oferta de financiamiento, podemos saber qué pensión podrían alcanzar, cuánto les costará el retroactivo y cuánto les costarán esos financiamientos. Entonces, denme un segundito para tomar un poco de agua. Nuevamente los dejo por ahí con los comentarios. Si alguien cumple los requisitos, comenta yo y Sara les manda una liga para que les hagamos esta cotización. Vamos a leer rápidamente algunos comentarios. María de Afore, tengo 85,000, de ahorro 100,000. Pues ya tienes por ahí como 160,000 pesos, María. Falta ver cuánto te presta el banco para ver si se puede o no financiar tu casa. Javi nos dijo yo que sí cumple los requisitos, entonces le mandamos la ley. Estos requisitos se validan con la constancia, ¿eh? Eh, lo terminamos revisando, entonces realmente deben cumplirlos. No se vale bueno, no estoy diciendo que algunos de ustedes nos estén mintiendo, simplemente les estoy diciendo esto se termina revisando, por si creían que no se revisaba, ¿eh? Se revisa tanto con constancia como con la misma. Entonces, vamos a continuar. Fermín, cumplo 4 de los requisitos, pero tengo 57 años. Todavía no se puede financiar, Fermín. ¿Por qué? Edad mínima para iniciar trámite de pensión, 60 años. Y solo te entregan financiamiento cuando enseguida vas a hacer trámite de pensión para que pensionado devuelvas el dinero. No te pueden entregar a los 57 años porque faltan 3 años para tus 60, súmale otro medio año de trámites, son 3,5 años de acumulación de intereses. Se te vuelven una deuda grandísima. Entonces vamos a continuar. Si deseas la planeación del financiamiento de modalidad 40 retro, este puede ser un caso en el que están muchos de ustedes. ¿Sabes qué, Alejandro? Yo no estoy pensionado, yo sí pertenezco a la ley 73. Tengo al menos 56 años, por ejemplo, Fermín entraría en este supuesto. Tengo más de 1,300 semanas cotizadas, pero estoy vigente o todavía no tengo, perdón, y no tendré más de 5 años sin cotizar a los 60 años. Si están en este supuesto y quieren saber exactamente qué pensión alcanzarían, cuánto les costaría el retroactivo primero, sus opciones de financiamiento, si les faltaría dinero, como en este caso que creo que fue María que nos dijo, tengo tanto en Afore, tengo tanto ahorrado, más lo del banco, pero no sabemos si eso es suficiente para pagar el 100% del retroactivo. Si alguien quiere una planeación como esta, si está vigente y quiere que le digamos a qué edad darse de baja, cuántos años, para un caso, en algunos casos así nos lo piden, un financiamiento al 100%, todo esto requiere la planeación. Y en esta sesión, para los 10 primeros lugares, perdón, que quieran esta planeación, es decir, este estudio de viabilidad, les vamos a dar 30% de descuento. Va a quedar en 2,099 pesos. Si a alguien le interesa, también, así como Nayeli, díganos, me interesa. Y Sara les manda una liga para que les respetemos ese precio. Esa liga nos manda WhatsApp, va a tener este código que es retiro 15. Con ese código yo ya sé que estuvieron hasta este punto de la clase, que quieren el descuento y si son de los primeros 10 lugares, les queda entonces la planeación en 2,099 pesos. Entonces vamos a continuar. Ahí está Efraín que le interesa. Entonces Sara les va a mandar la liga, Alfonso también. Me interesa, Nayeli me interesa. Sara les manda la liga para la planeación. Requerimos constancia y Afore, porque son los documentos que nos permiten realizar todo. Entonces, ¿qué incluye esta planeación? Incluye el escenario de pensión actual, un cálculo de pensión con modalidad 40, que es el cálculo o que te lleva a la pensión que quieres o que te lleve a lo que se puede financiar, porque muchas veces no es tanto lo que quiero, ¿no? Sino lo que alcanzo de financiamiento y qué monto de pensión me corresponde con eso. Tu asesoría de 60 minutos con un especialista. Tenemos 3 personas que dan asesorías de estudios de viabilidad.
Tu documento PDF con tu estudio de viabilidad de financiamiento y flujos de pensión mejorada, por supuesto, acceso a la tasa de interés que manejamos nosotros, que es la más baja del mercado, y muy importante, dijimos, no se esconde nada en todo este tema, les vamos a presentar, perdón, casos de financiamiento real. Cuando se hace el financiamiento, recuerda en etapa número 2, somos nosotros como despacho, tu plan de retiro.mx, quienes nos aseguramos, los estamos acompañando en todo el proceso de que se logre su proceso de mejora de pensión, porque de alguna manera, pues somos el intermediario que le asegura al banco que se logre y al segundo prestamista que se haga el proceso de pensión para que ya pensionados se pueda devolver el capital. Entonces, por esta razón, cada que hay un financiamiento, nosotros los acompañamos en la gestión y cobramos honorarios por esa gestión. Con su estudio de viabilidad les damos un 10% de descuento por esos honorarios durante el proceso de mejora. Pero este estudio, es decir, si ustedes me dijeran, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer este proceso con ustedes, yo simplemente quiero que me digas esto de acá, me des el documento, cuánto voy a necesitar y yo consigo mi propio financiamiento, ya veré qué vendo, a quién le pido prestado, a dónde voy, etcétera. Para eso también te sirve tu estudio de viabilidad. Tú te lo llevas a donde quieras y vas consiguiendo de manera anticipada, eso es lo más valioso, es decir, con años de antelación, el dinero para pagar tu modalidad 40. Pero si quisieras hacer el proceso con nosotros, también te incluimos esto de acá, el acceso a la tasa que manejamos y el 10% de descuento por los honorarios durante el proceso de mejora de pensión, que no incluye tu estudio de viabilidad, no incluye un servicio de acompañamiento, no incluye ningún tipo de gestión de trámite, es decir, en el supuesto anterior, ¿no? Oye, Alejandro, yo conseguí el dinero por mi cuenta, quiero que me hagas los trámites. Tu estudio de habilidad no incluye gestión del trámite, no incluye, por supuesto, el costo del financiamiento, porque eso lo cobran o los bancos o el segundo fondeador. No incluye nuestros honorarios, que insisto, cobramos si hay financiamiento. Todo esto se incluye en la cotización y no incluye una garantía de que te vamos a financiar el 100% de tu modalidad 40, porque para este punto ya vimos que yo no te puedo garantizar esto. Depende de el monto de tu pensión mejorada y lo que tengas en Afore. Y por supuesto, cuándo, entrarás a modalidad 40. Pero sí la regla es que con más de 1,300 semanas cotizadas se puede financiar al menos un escenario de mejora de pensión con modalidad 40. Con menos semanas no hay garantía de que se pueda financiar al 100%. Tú tendrías, si lo quieres llevar a cabo, que poner lo que reste. Entonces vamos a ver ejemplos reales para que vayan aterrizando y probablemente, se van a identificar con algún caso de esto. Tienen todos los costos, tiene todos los beneficios. Vamos a comenzar con los casos reales. Este es el primer caso, Mauricio. Mauricio, ¿cuándo fue, Sara? ¿Ayer o antier? Ya metió su trámite de pensión. Se hizo en enero de 2025, apenas ayer metió su trámite de pensión. Entonces, este es un caso que muy pronto va a ser caso de éxito. Mauricio lleva a nosotros con 1,489 semanas y un salario promedio de 679 pesos. Estos son datos reales, ¿eh? Por supuesto, se cubre la identidad del cliente, pero los datos son reales. Entonces, para que no me digan te los inventaste o usas salarios muy altos, etcétera, vamos a ver todo tipo de clientes. Mauricio llegó entonces con 1,489 semanas y 679 pesos de salario. Tenía una fecha de baja desde noviembre del 2022. Su trámite se comenzó en enero del 2025. Se pagaron entonces 27 meses de modalidad 40, 12, 24, 2 años y 3 meses. Un ejemplo más o menos como lo que vimos. Él ya tenía una pensión de 11,775 pesos. Es decir, esta era su situación actual. Mauricio estaba entre dos opciones. Primera opción, cobro mi pensión de 11,775 y puedo recuperar de mi Afore 451,000 pesos que tengo. Más o menos lo que vimos en la pregunta del inicio de la clase. Tenía más o menos este medio millón de pesos que prefiere cobrar todo íntegramente o utilizar parte de esto
más el financiamiento bancario para alcanzar una pensión mayor. Por supuesto, si realizamos el trámite, Mauricio cambió esto de acá por una pensión de 30,274 pesos al pagar estos 27 meses de modalidad 40. Me voy a extender un poco con este caso, con el resto nos vamos un poquito más rápido, pero básicamente todos son lo mismo, tienen la misma información, entonces para que la vayamos entendiendo. ¿Cuánto le costó su modalidad 40 a Mauricio? 285,000 pesos, el monto que vemos por acá arribita. ¿Cuánto le prestó el banco? Más bien, ¿cuánto le debe devolver al banco? Después de todo el proceso, al banco le debe devolver 253,000 pesos. Él ocupó un segundo prestamista al que le debe devolver además 168,000 pesos. Nuestros honorarios aquí están tal cual, esto le cobramos a Mauricio, se cobra todo al final, es decir, hasta este momento no le hemos cobrado nada, ya inició su trámite de pensión, va a comenzar a cobrar él a partir del siguiente mes, en septiembre, en octubre, el 1 de octubre, miércoles 1 de octubre, le tocará pago a Mauricio y en ese momento sí ya tendrá que devolver financiamientos, en este caso honorarios que le cobramos. Su costo total del proyecto, es decir, ya sumando todos los costos, le costó este proyecto 472,000 pesos, pero solo debe liquidar 219,000. ¿Qué es lo que obligatoriamente se debe liquidar? Se deben liquidar nuestros honorarios y se debe liquidar el segundo prestamista, 168,000. El banco, recuerden, se cobra de su pensión a través de un descuento mensual durante 60 meses. Tienen dos opciones. Liquidan anticipadamente sin penalización a partir del tercer mes, si les alcanza, por supuesto. Si no les alcanza, como un caso que vamos a ver más adelante, se tendrán que quedar con este descuento mensual, lo que dejaría a Mauricio inicialmente con una pensión de 21,000 pesos. Entonces solo debe liquidar 219,000 al pensionarse, pero se queda con una pensión de 21. ¿Cuáles son sus beneficios? Que va a recibir acumulados 121,000 pesos de pagos, que en la práctica van a ser más, porque esto estaba proyectado para 4 meses. En la práctica fueron 7, 8 meses. Y entonces va a recibir como 240,000 pesos, 240,000 pesos acumulados. Pero nosotros le habíamos proyectado 121,000, más su Afore mejorada, es decir, lo que tenía antes del proceso más el 20% del pago total de modalidad 40. Esto es a lo que llamamos Afore mejorada, porque el 20% del pago se va a su Afore, sube a 508,000. Él recibe pensionarse, va a recibir en unos días cerca de 629,000. Debe liquidar 219. Entonces, esta termina siendo el escenario inicial, pensión de 11,000 y tenía 451,000 pesos en Afore, escenario final de Afore, mejorada y beneficios, le quedará un remanente de 452, prácticamente quedó igual, pero la pensión subió a 30 menos 9, se queda inicialmente con 21. ¿Qué debería de hacer Mauricio para quedarse con los 30 a partir del tercer mes, ya pensionado? Liquidar el financiamiento bancario, liquidar esto de acá, que son 253,000. Perfectamente le alcanza. Al final es decisión de Mauricio hacerlo o no. Si quiere utilizar parte de esto para liquidar el financiamiento bancario, si lo hace, lo liquida, pero ocupó parte de esto, entonces le quedarán únicamente 200,000 pesos y su pensión ahora sí de 30,000. Estas son las opciones. Entonces, esto era lo que tenía antes. Escenario 1, 11,775 y 450,000 en Afore. Opción 2, pensión de 30 y se queda con 200,000 pesos. Opción 3, pensión de 21 y se queda con 452,000, es decir, no liquida el financiamiento bancario. Todos los costos, todos los beneficios de Mauricio, aquí lo ven, un caso real. Me gustaría hacerles una pregunta, porque insisto, aquí está todo, ¿eh? No se miente, no se oculta nada, nos gusta trabajar así, porque así debería de venderte cualquier servicio, ¿no? Dame los costos totales, dame los beneficios totales,
platícame el proceso y luego ya yo decido si lo hago o no. Entonces, ustedes, si fueran Mauricio, ¿creen que debería de buscar financiamiento? Si hoy este fuera su caso, ¿creen ustedes que debería de buscar financiamiento? Insisto, aquí está todo. Costos, beneficios. Y es un caso que ya en el siguiente mes va a salir. El siguiente mes ya estará cobrando su pensión. Entonces, por ahí tenemos una encuesta, ayúdenme a contestarla. ¿Ustedes qué hubieran hecho en el caso de Mauricio? ¿Conviene o no financiamiento? Les hablamos de lo bueno y lo malo, así se presentaba esta clase. Lo bueno, pensión de 30, lo malo, incrementa el costo de modalidad 40, porque hay que pagar financiamientos, hay que pagar honorarios, pero aún así, particularmente, si esto no fuera, o al menos yo no creyera que esto es una buena opción, no lo publicaríamos tan abiertamente. Entonces, hasta ahorita el 100% nos están diciendo que sí conviene. Siempre hay alguien, que dice que no conviene. Pues bueno, no comparto la idea. Yo no estoy peleado con el dinero. Yo sé que se vive mejor con 21,000 pesos que con 11,000 y se vive mejor con 30,000 pesos que con 11,000. Entonces, este fue el primer caso. Con los siguientes ya nos vamos un poquito más. Les voy a presentar el resumen, pero ustedes van a ver costos de financiamiento bancario del segundo prestamista, nuestros honorarios en todos los casos. Este es el de para los que tienen salarios muy, muy bajos. Este es un caso muy representativo. María tenía 1,415 semanas. Esto de acá. Noten cómo tenía un salario promedio de 152 pesos, salarios bajísimos. Tenía una fecha de baja desde el 2023, desde el mes 9 a septiembre del 2023. Iniciamos su proceso en mayo de 2025. Ni siquiera se pagaron los 2 años de modalidad 40, se pagaron 21 meses, es decir, 1 año y 9 meses. Si María no hacía algo, sobre todo por este salario tan bajo que tiene, le tocaba una pensión de 5,233 y por lo mismo de sus bajos salarios, tenía muy poco en Afore, tenía 154. Si María llega a otro lugar, probablemente diciendo, tengo 154,000 pesos en Afore, y mi modalidad 40 cuesta 236,000, probablemente en muchos lugares le van a decir, no te puedo prestar 236 si tienes únicamente 154,000 en Afore. Con nosotros este proceso se pudo. Entonces, este era el escenario inicial. Al pagar modalidad 40, su pensión subió a 19,225. Costo total del proyecto, 402,000 pesos. Solo debe liquidar 242,000 y por esta razón se puede llevar a cabo, porque cuando ella se pensione, va a recibir acumulados 76,000 pesos, su Afore va a mejorar a 202,000, ella recibe 279 y debe liquidar 242. Entonces, eso significa que le van a quedar, aún con esto, 36,000. En el caso de María, no le alcanza para liquidar financiamiento bancario. Es decir, se tendrá que quedar con el descuento, pero nuevamente entonces esta termina siendo la decisión. Y quizás el de María es un caso un poquito más complicado. Opción 1, ¿qué hubieran hecho ustedes? Cobran pensión de 5,000 y recuperan 154 en Afore. Opción 2, cobran 13,500 pesos y recuperan 36,624. Esta está más difícil, ¿verdad? Eh, pero también son casi 10,000 pesos de incremento mensual al monto de la pensión después de pagar todo lo que debe liquidar. Eh, este es un caso, perdón, un poquito más, pues quizás más difícil, pero aún así para mí la decisión termina siendo sencilla. Entonces ahí tenemos nuevamente la encuesta. Hasta ahorita 100% creen que sí debería de pedir financiamiento. María, por supuesto, inició este proceso en mayo. Entonces ya va avanzando. 100% van que sí. Hoy no tenemos a nadie que opine que no. A veces hay clases donde dicen que no. Pero particularmente, pues yo estoy de acuerdo, ¿no? Insisto, si no, no me dedicaría a esto, que termina siendo buena opción. Caso número 3. Este es un caso contrario al de María, una persona con un montón de semanas, que ya tenía muy buenos salarios, que ya alcanzaba una muy buena pensión, 24,617.
pero esta persona había usado Infonavit, entonces tenía ya poco en Afore, 264,000. Se pagaron 26 meses de modalidad 40, este ya es un pensionado, su pensión incrementó a 41,000, de 24 pasó a 41. Costo total del proyecto, 402,000 pesos, debe liquidar únicamente 92,000. Noten cómo este casi no ocupó segundo fondeador, únicamente 30,000, bueno, 30,000 pesos que debe devolver, perdón, casi no ocupó segundo fondeo. Primer pago al pensionarse, Afore mejorada, esta persona va a recibir recibió casi medio millón de pesos al pensionarse. Como únicamente debe liquidar 92,000, se quedó con 388. A esta persona, si quiere, sí le alcanza para liquidar su financiamiento bancario y aún así se queda con como 37,000. Entonces, estas son las tres opciones. Él tiene tres opciones. Opción uno, pensión de 24 y recupera de Afore 264,000. Opción 2, pensión de 29,000 y recupera 388,000. Noten cómo queda con más de lo que tenía antes de Afore, opción número 2, y con una mayor pensión. Entonces, ganó por todos lados en este caso. Opción 3, liquida financiamiento bancario, se queda con 38,000, dijimos. Esta es opción 3, opción número 3, pero se queda con la pensión de prácticamente 42,000 pesos. Son todas las opciones. Nuevamente, ¿qué prefieres entre estas dos? Vamos a publicar la encuesta. ¿Crees que esta tercera persona debería de buscar financiamiento, sí o no? Entonces, aquí vamos viendo todas las opciones. Vamos a tener más casos, pero yo creo que aquí ya tenemos tres muy representativos. Uno con más o menos 1,400 semanas, comienza a ser un número medianamente alto. Salarios regulares y alcanza pensión de 30. Alguien con salarios bajísimos que se queda con pensión de 14,000 porque no le alcanza para liquidar el financiamiento bancario. Y alguien que ya tiene una pensión muy alta, un montón de semanas, que se puede quedar o se quedó con una pensión de 42. Entonces, cada caso es diferente. Imposible que si alguien hoy me comparte sus datos en comentarios, les haga algo como esto. Por eso hacemos una planeación. Caso número 3, 1,630 semanas. Quizás estos salarios ya son como más comunes, ¿no? 372 pesos de salario diario. Se pagaron pocos meses de modalidad 40, 19,000. Pasó de una pensión mínima de 7,612 a una de 27. Costo total del proyecto, 353,000. Debe liquidar 143. Entonces, opción 1, pensión de 7, recupera Afore de 207. Opción 2, se queda con 216,000 pesos, esto de acá se incrementó, e inicialmente con pensión de 20. Opción 3, ¿le alcanza para liquidar financiamiento bancario? Sí le alcanza, se queda muy justo. 6,000 pesos, es decir, cambió toda su Afore prácticamente por una pensión de 27,000 pesos mensuales. Pasó de 7 a 27, 20,000 pesos de incremento. Invirtió 200 en 10 meses, recuperó su inversión, 10 meses, y a partir de, bueno, ya va a estar cobrando 30, pero si quiere recuperar lo que tenía en Afore, en 10 meses lo recupera, y a partir de ahí se queda con pensión de 30. Entonces, tenemos más casos, si quieren, tómenle una pantallita, siguiente caso, perdón, Jesús, número alto de semanas, salarios, pues regulares, 318 pesos. Esta persona me dio mucho gusto cuando se pensionó porque para salirse de su trabajo le buscó un trabajo, pues no tenía otra forma de subsistir. Se metió de limpieza a un gimnasio primero, no, primero de guardia de seguridad. Estaba muy pesado los horarios que le daban. Luego consiguió un trabajo de limpieza en un gimnasio. Como nosotros tenemos resolución de pensión antes, supongamos que la recibimos hoy, día 11, sabemos que el primer día hábil del siguiente mes va a cobrar. Cuando le informamos, ya salió su resolución, usted comienza a cobrar al inicio, perdón, del siguiente mes. Ese mismo día renunció a su trabajo, me habló y me dijo, ¿en serio ya voy a cobrar? No me miente, ya voy a cobrar. Le dije, sí, ya tenemos resolución.
renunció al siguiente, y me dio mucho gusto porque tenía mucho dinero en Afore. Realmente, su proyecto no estuvo tan caro, 262,000 pesos, le alcanzaba perfectamente, ¿no? Hoy esta persona y de hecho salió mejor el que lo planeado, no está cobrando 16, está cobrando como 19. Entonces, ya con el descuento del financiamiento. Entonces, nuevamente vuelve a ser un caso real de financiamiento. Estos son los casos que tenemos hasta este momento entre 2024 y 2025. Por supuesto, la mayoría de nuestros casos están en Ciudad de México y Estado de México, porque aquí nos encontramos, mayor densidad de población, pero desde el año pasado que abrimos el proceso a nivel nacional, para eso hay un proceso ligeramente diferente al que seguimos en Ciudad de México, pero se puede hacer a nivel nacional. Comenzamos a tener clientes en diferentes estados. Algunos ya pensionados, algunos están en proceso, algunos que hemos tenido en estos siguientes meses, no los hemos agregado. Por ejemplo, ya tenemos presencia, no sé si aquí está Guadalajara, está Jalisco, ya tenemos a alguien más en Minatitlán, aquí no estaba Querétaro, ya tenemos a alguien en Querétaro, este mes va a salir alguien en Tijuana. Entonces comenzamos a abrir este proceso a nivel nacional. Se puede hacer, el financiamiento se puede otorgar también a nivel nacional. Bueno, eso es lo que nos permite hacer el proceso de mejora de pensión, pero definitivamente la mayoría de nuestros clientes siguen estando en Ciudad de México y Estado de México. Esto terminaría siendo la cartera de pensionados promedio desde este mes particularmente. Por eso la clase se llama Cómo alcanzar una pensión de 30,000 con financiamiento, porque es el promedio de lo que alcanzan nuestros clientes y el promedio de inversión, perdón, son 318,000. En la mayoría de los casos financiada al 100%, pero ya vieron todas las opciones que se tienen. Tenemos ejemplos como este, se paga hasta que se concluye el proceso. Este señor fue el que les dije que me dio mucho gusto, el que renunció luego a su trabajo. Cuando nos reunimos, ya tienen resolución, es ahí donde entonces se liquida todo. Pero en ese momento tú ya eres un pensionado o pensionada. Es decir, cuando tenemos un documento como este de acá, que te dice qué monto de pensión vas a tener, tu aguinaldo, cuánto vas a recuperar en Afore. Y por si no me creían que Ley 73 es mejor que Ley Afore, si hubiera elegido Ley 97 o Ley Afore, le hubieran dado 7,500, no 25,000. Tenemos casos de pensiones de 47, terminan haciendo todo. Perdón, son algunos de los casos que les quisimos poner. El proceso de financiamiento concluye entonces hasta que tenemos este documento que se llama resolución de pensión, en donde el IMSS ya te dice qué monto de pensión te va a tocar, por qué tuviste estas semanas, por qué tu salario se incrementó, por qué este va a ser tu primer gran pago, el que vimos en la cotización, 149,000 pesos. Te dice cuándo vas a comenzar a cobrar a partir del 4 de febrero del 25. Por eso sabemos entonces cuándo van a comenzar a cobrar. Por eso les podemos avisar antes. Por eso, como el señor, eh, 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 si ya lo quieren, renuncia a su trabajo y se van a disfrutar ya su pensión. Hasta ese momento concluye el proceso de financiamiento. Entonces, es todo para esta clase. Hablamos entonces de todo lo que involucra hacer este proceso de financiamiento. Si cumplen con los requisitos, los vamos a regresar nuevamente para cotización gratuita y desean, por supuesto, una cotización. Es más o menos parecida a esta. La cotización, de hecho, tiene más cosas, pero termina teniendo un resumen como eso. Si cumplen estos requisitos, entonces pues podemos hacer cotización gratuita. Si no los cumplen y desean la planeación a través del estudio de viabilidad, vamos a regresar nuevamente rápido a requisitos. No estar pensionado, pertenecer a la ley 73, tener al menos 60 años, 1,300 semanas cotizadas y tener entre 1 y 5 años sin cotizar ante el IMSS. Si los cumplen, cotización gratuita, mañana les pedimos estos documentos para realizarla. Si no lo cumplen y quieren que les ayudemos con su planeación, este podría ser el perfil de alguien que será apto para financiamiento, pero que en este momento no lo cumple y que desea esa planeación. Tenemos esta oferta de estudio de viabilidad, 2,099 pesos,
código retiro 15. Si alguien nuevamente está interesado, Sara les manda la liga para que les hagamos este estudio. ¿Qué incluye el estudio? Incluye un documento que es básicamente un proyecto de pensión donde les decimos, pues esto de acá, qué monto de pensión van a alcanzar, su monto de pensión con modalidad 40, su asesoría con un experto de 60 minutos, su documento en PDF, todo se entrega. Y si desean hacer este proceso con nosotros, les damos acceso a las tasas de interés que manejamos nosotros, que las pusimos abiertamente y les damos un 10% de descuento en honorarios cuando llegue el momento de realizar su trámite, es decir, su gestión. Si no quisieran hacer su proceso con nosotros, este documento de acá tiene toda la información que ustedes requieren para poder hacer su proceso con quien quieran, o incluso ustedes mismos, si consiguen el dinero para pagar su modalidad 40 retro. Entonces, código retiro 15.